Bien, el control de las emociones tenemos que ver ahora. ¿Cómo se pueden controlar las emociones de una manera sana? Nos referimos a las emociones destructivas, por supuesto. Dios nos creó capaces de experimentar emociones como el amor, el enojo, la repugnancia, la congoja, la culpa, gozo, exaltación y otros sentimientos. Las emociones tienen un papel importante en los logros más notables, nobles y útiles del hombre, pero también contribuyen a los actos más trágicos de la vida. Por lo tanto, aquellos que son emociones destructivas, ¿de qué manera se pueden controlar? De una manera sana. Lo primero que nos dicen los que hablan acerca del control de las emociones es entregarse a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Aunque el incrédulo puede lograr el equilibrio emocional hasta cierto punto, el creyente tiene el poder del Espíritu Santo y los medios espirituales para contrarrestar la naturaleza pecaminosa. Es importante que el creyente cultive el fruto del Espíritu. Cuando le preguntaban a Luis Palau cualquier tema, podía ser acerca del alcoholismo, por ejemplo, de la drogadicción, problemas del matrimonio, cómo poder solucionar esos conflictos, Luis Palau le decía, lo primero que usted tiene que hacer es convertirse al Señor Jesucristo. El primer paso para solucionar estos tipos de problemas es la conversión a Jesucristo y después el Señor le va a dar la ayuda, el poder, por medio de su Santo Espíritu, de desarrollar estos frutos espirituales, el dominio propio. Por lo tanto, ese es el primer consejo que se debe dar para controlar las emociones, entregarse a Cristo, experimentar el nuevo nacimiento. También aprender a reaccionar correctamente ante las emociones. No se puede dar rienda suelta a las emociones ni tratar de negarlas, que existen o reprimirla enseguida. Se debe canalizar entonces. La solución es aprender a reconocer sus emociones y a expresarlas de una manera constructiva. No se debe reprimir, no se debe darle rienda suelta, sino que debe dársele otra orientación o canalizarla de una manera mucho más constructiva. Bueno, ojalá fuera muy fácil, dijo Mijangos y Taylor cuando hablaban acerca de estos mismos temas. Ojalá fuera tan fácil de hacerlo como se dice, porque cuando alguien está muy enojado, no piensa, se enceguece, se descontrola, se pierde el dominio propio. Pero acá estamos para aprender a controlar las emociones. Se debe aprender a reconocerla y a canalizarla. Ni reprimirla, ni darle rienda suelta, sino a darle otra canalización. También se debe dar el control sobre los pensamientos. Los pensamientos y las emociones son lo que alimentan las emociones, por tanto, los pensamientos se deben dominar por medio de una renovación del entendimiento, debe ocuparse de las cosas del espíritu, en, en todo lo noble, en todo lo honesto, en todo lo puro, en eso pensar. Algunas emociones destructivas y la manera de controlarlas, una de ellas es el enojo. El enojo causa consecuencias destructivas, rupturas de amistades, peleas vergonzosas, niños vapuleados, pérdida de posiciones vocacionales y hasta actos criminales. Para el 18, acá en nuestro país, se celebra las fiestas patrias y todos los años, cuando es un feriado largo, por ejemplo, son varios días de festivos, la cantidad de muertos aumenta. Y en esta ocasión se comentó en la noticia de un hombre, un hombre que estaba preso, era el papá de varios hijos, asesinó a una de sus hijas porque precisamente no tenía autocontrol sobre el enojo y terminó matándola. Produce también el enojo rupturas de amistades. Cuesta tanto armar una amistad y después el enojo en una oportunidad o en alguna ocasión se destruye. O peleas vergonzosas. Acá en Puerto Montt, también para el 18, en la entrada de Puerto Montt, mi pastor Jaime, bueno, todos los que viven por acá cerca saben dónde está la entrada de Puerto Montt, en la rotonda.
que es muy compleja esa parte de la entrada de Puerto Montt, de la clínica de Puerto Montt. Dos personas, algo ocurrió ahí que no se respetaron y se bajaron los dos, ¿ah? Y se pusieron a pelear, a boxear, delante de toda la gente. Hacían una aglomeración de vehículos y alguien los grabó y ahí estaban peleando. En la entrada de la rotonda de Puerto Montt. Se produce por el enojo estas peleas vergonzosas, pérdidas también de posiciones vocacionales o pérdida de trabajo también cuando se enojan con los jefes o pelean entre los colegas de trabajo. Yo nunca vi, sin embargo, peleas de trabajo, peleas entre colegas de trabajo. ¿Ah? Qué bueno que nunca lo vi, pero yo sé que han habido problemas entre colegas. Bueno, depende de dónde se trabaje también, porque si es la construcción, ahí sí vi peleas entre personas de la construcción. Me contaban también, vi uno que amenazó con un fierro a otro, ¿ah? Eso fue dramático. Fue fuerte ver una escena como esa. Pero también comentaban de con serruchos, se pegaban con lo que encontraban, por no poder controlarse. El enojo es una emoción proporcionada por Dios, sirve como mecanismo de defensa contra la injusticia, la amenaza de peligro, el insulto y la injuria. La Biblia reconoce que hay lugar para airarse. Airaos, pero no pequéis, no se esconda el sol sobre vuestro enojo. No toda ira es mala. El cristiano se puede enojar, pero no puede pecar. Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 26. Pero también el enojo ocurre entre los miembros de la iglesia y entre el liderazgo de la iglesia. Conocí un amigo que era pastor, bueno, estaba postulando como, iba a quedar como pastor de una congregación, pero él predicaba muy fuerte, era muy violento, incomodaba a los hermanos por la forma de predicar. Por lo tanto, algunos se quejaron contra las autoridades de la iglesia y fueron a conversar con él porque el pastor se había ido, había renunciado a la congregación, entonces él quedó como el primer oficial, el ayudante pastor, entonces él atendía a la iglesia y fueron a conversar las autoridades con él y le dijeron que no iba a quedar él como pastor de la congregación, iban a poner a otro. Y le hablaron tan fuerte, tan mal, cuando me contaba, le corrían las lágrimas porque le producía mucho dolor cómo lo trataron. Le dijeron, Dios te ha rechazado como ha rechazado a Saúl. ¿Cómo se vería en una situación como esa, mi pastor Jaime? Si alguien le dijera así, ¿eh? Dios te ha rechazado como ha rechazado a Saúl. Y un texto bíblico también. Claro, para matarlo psicológicamente. Claro, claro que No es sí. un golpe knockout. Un knockout, claro ¿No? que sí, pues. Es que no es lo mismo, pues. Sí, pues, claro, el knockout, Eh, no. Es que no se no es el controlaron tiempo del mismo. las autoridades también. Fueron, Claro, exactamente. y estaba él, bueno, yo era, bueno, yo no estaba ahí, me había cambiado a otra iglesia, pero estaba el hermano menor. Y el hermano menor, obviamente, ¿qué va a hacer el hermano menor cuando insultan a su hermano de ese modo? ¿Cómo reaccionaríamos todos cuando nos están retando a un familiar nuestro? Levantó la voz, algo dijo, no me dijo qué fue lo que dijo. Y le dijeron, y tú te vas a quedar callado si no te vamos a agarrar a palmetazos, le dijeron claro, el más joven, era menor de edad. eh, Tenía como 17 años más o menos. No, si la cosa fue Bien, dura, mi doctor Jaime. desubicar a los líderes. Pero, pero después, mi amigo, bueno, es pastor ahora, tenía el llamado pastoral, sí. En esa iglesia nada más no iba a estar sirviendo, pero después ahora está sirviendo en otra congregación. Tiene varias iglesias. Pero después me comentó, sí, me dijo, pero yo también tuve la culpa, dijo, porque eso me lo contó después, no me lo contó inmediatamente. Porque yo también tuve la culpa, dijo, yo le dije al líder, al presidente fue, ¿qué te las viene a dar? Le dijo, si el poncho no te cae. Pero después me lo dijo, después que antes le producía dolor, antes le corría las lágrimas cuando lo contaba, pero después ya lo superó.
pero fue muy dramática, fue tensa la discusión. El- bueno, así podemos seguir listando tantos casos del enojo, ¿eh? Cuesta dominar el enojo. Algunos también en conferencias se ponían rojo, transpiraban, gritaban, se exaltaban. Principalmente en la época más antigua, en la época de los 70, 60, por ahí cuando habían conflictos en las iglesias, se producían estas tensiones nerviosas porque no estaba la costumbre, el modelo y el procedimiento de, de los debates públicos o estas conversaciones que se dan en, en conferencias. Bueno, ahora ya se está más educado en ese sentido de cómo tratar estos asuntos. Pero se dan, antiguamente se daban. ¿Qué más? ¿Cómo dominarlo? El enojo. Estamos hablando acerca de cómo dominar el enojo. Reconocer que existe y comprender que no es malo en sí mismo. Eso, reconocer que existe el enojo y no es malo en sí mismo. Al sentir enojo, no se debe utilizar el mecanismo de defensa de negar que existe el enojo. Se debe reconocer que existe. Se debe admitir también como un sentimiento humano, tampoco volcar los sentimientos dentro de sí y odiarse o sentir remordimiento y acusarse a sí mismo por el enojo. Al también analizar los motivos de nuestro enojo. ¿Por qué me enojé? ¿Cuál fue la razón? ¿Fue causado por la maldad de otras personas o en la manifestación de nuestra carnalidad? ¿Por qué me enojé? ¿Porque yo estoy preocupado de los otros o en realidad fue algo que me afectó personalmente a mí y es fruto de mi carnalidad? O yo lo interpreté mal, por eso que estoy enojado, en realidad no es para tanto y yo lo estoy exaltando, magnificando el asunto. ¿Es verdad que hemos sido injuriados? ¿Realmente alguien nos ha privado de algo que nos corresponde legítimamente? Bueno, son preguntas que nos planteamos para dominar el enojo. Claro que cuando alguien está enojado, en estas circunstancias es complejo hacerse estas preguntas. ¿Fue causado por por la maldad de otras personas o una manifestación de nuestra carnalidad? ¿Es, es verdad que he sido injuriado? Bueno, hay varias formas o consejos prácticos de dominarse, ¿ah? Uno de ellos es contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, antes de expresar el enojo. O quizás más, algunos cuentan más todavía. Otro recurso práctico para el enojo es inhalar profundo y después botar de a poco. Y hacer el ejercicio en varias veces, o varias veces en varias ocasiones. Unas 5 o 10 veces. Porque el enojo produce una tensión nerviosa, afecta al corazón, comienza a palpitar con más fuerza. Entonces, con inhalar profundo y después exhalar, ayuda a regular esa tensión nerviosa y las palpitaciones del corazón y oxigena también todo el cuerpo. Se siente un relajo emocional. Esos son algunos recursos que se pueden dar para dominar el enojo. No sé, mi pastor Jaime, si conoce otro recurso para no enojarse o expresar y lograr dominar el enojo. Controlar el enojo. ¿Sí? eh, Hay que tener el espíritu de Dios para controlar el enojo, tener Claro, alta paz, control, equilibrio o dominio propio también. exacto, Depende de la situación que se esté viviendo delante de un grupo, en una asamblea, en algún drama, un problema. Tratar de controlar es esa parte que es compleja para el ser humano. exacto, así es, También saber responder en esa situación, saber qué palabras vamos a hablar, decir, opinar.
Que cuando uno está con rabia, enojo, está con la leche bien arriba para hablar cualquier disparate, para Exacto. hablar palabras que despectivas, a lo mejor va a rebajar al otro, lo va a humillar. Exactamente, sí. Claro. Ah, cualquier disparate, bueno, alguien está enojado. Sí, hay que El- tener, yo digo siempre, harta oración para que controle la carne y la ira. exactamente. Bueno, es muy importante la oración, Sí, ¿ah? Para controlar la ira. sí. Porque Uno uno de mis pas- no sabe lo que es el camino. uno de las recomendaciones que escuchaba de los pastores eran cuando ellos se enojaban con la esposa, por ejemplo, salían a darse una vuelta a la manzana y después volvían otra vez cuando se le pasaba Claro. el enojo. Y una de las Sí. cosas que recomienda uno de los libros, hermano Paulo, ¿Sí? una de las cosas que recomienda el libro que usted me dijo que lea, es ¿Mm? orar. Una de las cosas que recomienda Poli es orar. Exactamente, orar, irse a Orar orar. mucho para esas situaciones complejas que se viven. Sí, Tiene mucha, mucha oración. correcto. En estos cielos usted lo ubica, ¿verdad, mi doctor Jaime? ¿A quién? A Ernesto Silva. Sí, Ernesto sí, Silva sí, lo mismo. Sí, en he esto, escuchado. es muy coloquial para predicar él, ¿ah? Y en una Sí, oportunidad lo encontré tan gracioso cuando decía de un hermano que oraba al Señor cuando estaba con problemas o estaba discutiendo con su esposa, que la esposa no se callaba. Entonces lo que él hacía era irse a orar a su pieza y, y oraba en voz alta. Le decía, es muy gracioso Néstor Silva, y él, el hermano oraba, sí, Señor, tapa la boca de mi esposa, como tapaste la boca o cerraste la boca de los leones en la época de Daniel. Pero él lo hacía más gracioso, lo hacía mejor, pero era muy gracioso. Es para irse a reír con Néstor Silva, para irse a sí, reír sí, e irse a llorar, ir a llorar, porque sí. uno pasa por todos los sentimientos cuando lo escucha. La terminología que tiene. Y es muy gracioso, pero muy Sí, extraordinario, es un gran, muy hábil predicador, sí. realmente extraordinario. Perfecto. Cuando Jesús se enojó, se dirigió contra el mal, no fue motivado por el orgullo herido, ni por fines egoístas tampoco, atacaba la maldad y no tanto los malhechores. Se ve el amor de Cristo tras su enojo cuando estaba muy enojado el Señor por la incredulidad de la gente y realizó un milagro. No recuerdo que fue, parece que extiende tu mano, parece que fue un paralítico o un enfermo. Voy a leerlo mejor para estar seguro. Del Marcos 3:5. Marcos capítulo 3 verso 5. Marcos capítulo 3 verso 5. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ya, ahí fue cuando Jesús, a pesar del enojo, llevó a cabo el milagro. El egoísmo es uno de lo que produce el enojo. Ejemplo, el evangelista que ora el evangelista que ora por los enfermos se enoja cuando nadie sana y reprende a los creyentes por su incredulidad. ¿Por qué se ha enojado el evangelista? ¿Se ha enojado porque su ministerio no es acompañado de obras milagrosas? ¿Está enojado con quién? ¿Con Dios? ¿Porque Dios es el que obra milagros? Es complejo esa situación, ¿ah? Las personas nos De todas enojamos maneras, cuando... ¿Sí, doctor Jaime? de todas maneras es complejo, porque de repente alguno está por las chauchas se enoja. Sí, Claro. Más sí, cuando sí. Dios no obra y le exige a la gente que crea, no es cuando el evangelista quiera o el hombre quiere, es cuando Dios quiere. El milagro lo hace Dios, claro. Claro. El tema está que se dice la gente, pero no, ellos no lo hacen. No esperan en Dios.
exactamente. En una oportunidad invitaron a un evangelista, pero él llevaba cassette, la época de los cassettes, o CD, Ya, CD o cassette, no me acuerdo qué es lo que era CD o cassette. Y predicó, alguien pasó adelante, parece, no mucho, no sé si alguien pasó a convertirse, pasaron a renovar los votos, a reconsagrarse, a reconciliarse con Dios, los hermanos ya están ya, convertidos. Pero parece que no compraron muchos cassettes, parece que no fue muy buena la ofrenda. Después hubieron comentarios de los hermanos. Se fue enojado el evangelista, decía. Pero por eso, claro, un problema ese. Bueno, es es que propio de de la cierto modo, naturaleza, hermano, es común. de cierto modo, hermano Pablo, cada ministerio tiene que pagar su precio, Exacto, así es. ya sea Así- evangelista, misionero, pastor, tiene que esperar un momento de que si él siembra bien, va a cosechar bien. Exacto, Tiene que esperar la venta de los canceles, la venta de los CD, soportar las humillaciones, degradaciones, sin fin de cosas que hay que soportar en cualquier ministerio. así El es. tema está que esa cuestión de la paciencia, muchos no la tienen y quieren sembrar hoy y cosechar mañana. Y eso Correcto. aquí en el Evangelio no es así. En ningún ministerio, Así se cosecha por después, ejemplo, así es. cuando cuesta el pastor Idión, cuando me un chiquito, sí, nada más, que contento nomás. Exacto. Entonces, algunos no quieren pagar el precio por hermano Pablo. Mm. Sí, es un hermano Después, evangelista después ahí está, también se frustran y se llenan de ira, de enojo. sí, sí, No sería. un hermano evangelista de Valdivia que estaba estudiando conmigo. Bueno, él quería dedicarse a tiempo completo al ministerio del evangelista, pero la realidad en Valdivia es diferente a otras realidades de Temuco, por ejemplo, del norte, otros países, donde sí pueden dedicarse a tiempo completo al ministerio de la evangelización o como evangelista. Pero en Valdivia no, en Valdivia es muy, muy, muy diferente. Hasta para los Ya, institutos ya. bíblicos, hasta para los institutos bíblicos complejos ahí en Valdivia. Y en una oportunidad lo invitaron a predicar un pueblo. Él fue contento, obviamente. El Señor lo usó y no le dieron ninguna ofrenda. Y después no tenía locomoción para volverse a ver cómo fue. Como no le dieron ninguna ofrenda, no tenía para volverse después. O algo así, o la micro ya después no tenía micro. O sea, no tenía ofrenda, eso fue el tema. No tenía nada para devolverse. No tenía tampoco dónde alojar. Increíble. Porque lo invitaron, pero nadie preparó algún alojamiento para irse al otro día. Lo que hizo él fue ir a dormir a un vehículo abandonado que no tenía puertas, nada. Pero ahí se fue a dormir. Increíble. Un tremendo testimonio, ¿eh? Claro, ahí el Buena la prueba. señor, ahí le dijo que el señor que le diera un trabajo, un buen trabajo, tiene un buen trabajo ahora, es desabollador, trabaja en dos partes, tanto independiente como contratado, le va muy bien, mi pastor Jaime, gracias al señor. Cuando él me Ya, comentaba cómo le iba, yo me alegraba porque me contaba cómo era antes de tener le pidió al señor ese trabajo y ahora puede trabajar muy bien de lunes a sábado o de lunes a viernes y ya los fines de semana lo dedica al ministerio de la evangelización. Predica donde lo qué mandan, bueno. donde lo llamen. Por lo tanto, ahora puede sobrevivir sin ningún problema. Ya, Pero su principal llamamiento es ese, la evangelización. ya. Fuerte Está la bien, eso es evangelización. importante. Sí, sí, Es exacto. importante el llamado. Sí, no, cuando el llamado fuerte no Sí, hay no nada que hay lo pueda caso. detener. Sí, Exactamente. A ningún ministerio, si Dios lo llama, no, no, no. Prospera nomás. exacto, así es. Sí, Tendencia también al perfeccionismo, otra de las causas de la cólera. Hay personas que se miden a sí mismas con su propia arbitraria vara de perfeccionismo. Cuando ella o otra persona no cumple aquel estándar de perfeccionismo, se irritan. Le resulta difícil soportar la más mínima desviación
de lo que consideran ser la medida de la excelencia. Cuando son perfeccionistas, es muy complejo, ¿ah? Porque no logran mucho. Ernesto Sábato, es un escritor, no escribió mucho él, porque era muy perfeccionista, lamentablemente. Algunos libros no lo publicaba porque no lo encontraba bueno, pero las obras que escribió son extraordinarias. Pero quizás la tendencia al perfeccionismo privó a los lectores de otras obras que podrían beneficiar a otros lectores. Ahí también, la editorial y al mismo también. Claro, Pero llevan vidas frustradas los que son muy perfeccionistas, no están conformes, no logran adquirir sí, esa satisfacción de hacer un trabajo porque siempre quedan con la sensación de que pudo haberlo hecho mejor. La predicación, aunque fue de bendición, pero no quedaron conformes porque pudo haber sido mejor, porque son muy perfeccionistas. La clase también de escuela dominical no quedan conformes porque son perfeccionistas y tenía que haber sido mucho mejor todavía. El ministerio pastoral también no están conformes y bueno, tiene que ver, yo creo, también con la baja autoestima acá, que nunca van a poder disfrutar de los logros que sí, han sí, adquirido o también le puede pasa poner mucho. un obstáculo para continuar creciendo porque como es perfeccionista, tiene temor de completar o entregar un trabajo porque no está con la Pasarlo así. excelencia autoimpuesta. Bueno, eso también produce frustración y produce irritabilidad. Albergar sospechas igualmente. Las personas susceptibles tienden a sospechar de otras y a menudo interpreta mal la situación. Mm, Se escuchaba. Está escribiendo en la pantalla mi pastor Jaime porque se ve aquí alguna raya. Sí, está rayando la diapositiva mi pastor. Ahí le puse, lo muteé porque se estaba escuchando el ruido de algunas hojas. Bien, estábamos entonces a albergar sospechas. Las personas susceptibles tienden a sospechar de otras y a menudo interpretan mal las situaciones. Si alguien no la saluda, piensa que deliberadamente la pasa por alto y se ofende. También se produce el, el- la ira o el enojo por esa razón o por esas causas. Parece que el hermano Cristian quedó sin... ¿Qué pasó aquí? Ah, ok, no se pudo conectar la segunda parte de la... Ya. Después de la grabación me dijo. Si el enojo fue provocado por el egoísmo, el perfeccionismo y las sospechas, conviene pedir perdón a Dios entonces. Si fue provocado por alguna injusticia, conviene seguir el procedimiento que estableció Jesucristo para la solución de conflictos personales con los miembros de la congregación. Nos ayuda a darnos cuenta de que ventaja de comunicarlos con el ofensor. Nos ayuda a darnos cuenta de que nos sentimos enojados, nos ayuda a perdonar también, nos ayuda a no guardar secretamente el rencor. Dios puede emplear nuestras palabras para hacerle reconocer al ofensor que se ha comportado mal. Puede conservar la intimidad y la amistad del matrimonio. El esposo ofendido puede guardar silencio ante la esposa, no la tomará en cuenta y otro castigo o cualquier otro castigo que pueda perpetrar. La esposa ofendida puede comunicación u otra forma de castigo. Produce respeto en los demás, pues indica que no somos cobardes y que no podemos controlar nuestras emociones y que podemos realmente controlar nuestras emociones. Evitará que se divulguen chismes cuando se ha confesado, se ha declarado al ofensor lo que ha hecho contra nosotros. Porque si no comunicamos el desagrado a un ofensor eventual hacia nosotros, vamos a tender de comenzar a divulgar chismes. Vamos a comenzar con la esposa, me ofendieron. Después converso con otro amigo, me ofendieron tal persona.
Después converso con una conversación con mi pastor, me ofendió tal persona, y así el chisme se va agrandando, y al final quizás la otra persona no tiene idea que me ofendió, y yo por no haberlo conversado previamente y en privado con él, voy a comenzar a divulgar chismes. Por eso es importante comunicarse inmediatamente con el ofensor. Quizás se malinterpretó nada más, si no tiene nada que ver con una ofensa deliberada hacia uno. El enojo no es pecaminoso en sí mismo, pero puede ser destructivo si uno da rienda suelta a sus sentimientos o lo expresa para la amistad, eh, lastimar a otros. Voy a tratar de borrar aquí esta parte porque quedó raya. Ahí se borró. Perfecto. Otro de las emociones que son destructivas es el temor y la ansiedad. El temor tiene muchos grados y toma varias formas: preocupación, una de ellas afán, timidez, apocamiento, ansiedad, alarma, espanto, consternación. Dios nos da la capacidad de temer, pues es necesario un buen caudal de precaución para la autoconservación. Sin embargo, si la preocupación y la ansiedad llega a ser crónica o excesiva, perjudican sustancialmente al individuo. La persona disipa su energía preocupándose por lo que puede pasar y no le queda suficiente fuerza para enfrentar objetivamente su problema y solucionarlo. La ansiedad crónica pone continuamente en alerta el sistema nervioso, lo que es innecesario y dañino para el cuerpo. La ansiedad crónica quita el gozo de vivir. La persona perpetuamente afanosa se preocupa por las cosas que no suceden todavía y a menudo es sorprendida por las tensiones y consecuencias de la ansiedad. Imagínese a alguien así, ¿ah? El estar, estar preocupado por algo que no sucede, ansioso y angustiado por algo que todavía no ocurre. Es estar ahogándose en un vaso de agua o estar inventando problemas hipotéticos que van a ocurrir en el futuro. Eso es algo muy perjudicial para la salud física y emocional de alguien, ¿ah? Puede provocar la ansiedad y la preocupación por la crisis de la familia, falta de trabajo, por ejemplo, alguna enfermedad, claro que sí, o mal comportamiento de algún familiar también, estudiante acerca de su profesión. Todo eso provoca temor y ansiedad. Sentimiento de culpabilidad, preocupación excesiva porque sus valores están distorsionados sobre la riqueza, la pobreza. La tentación típica de los ricos es la avaricia y la de los pobres es la ansiedad. El Señor no prohíbe la previsión o el hacer un esfuerzo para proveer las necesidades de la vida, sino que quiere alejarnos de aquella preocupación que destruye nuestra paz y nos impide ser útiles. También hay una ansiedad irracional, es la más difícil de vencer esta. ¿Cómo adquirieron esa ansiedad? En algunos casos, la persona aprendieron a tener ansiedad porque lo aprendieron de parte de sus padres. Ellos vivían siempre ansiosos. Por lo tanto, es una actitud aprendida de parte de los papás. Parte de la cultura, de la idiosincrasia, parte de la familia. La mayoría de personas ansiosas proviene de hogares rotos o que tienen problemas emocionales. En la casa, uno de los padres, lo más probable que el papá, eran muy rigurosos, excesivamente rigurosos. Eran muy duros con los hijos. Había una disciplina invariable o inconsecuente. No había cariño hacia los hijos. La crítica excesiva también. Los choques entre los padres. Bueno, todo eso produce ansiedad y han traumatizado a los hijos y después cuando son adultos, están casados, continúan con esa ansiedad que es irracional. Bueno, todas esas son las causas que provoca la ansiedad y el temor. Crisis de la familia, sentimiento de culpabilidad, preocupación excesiva y la ansiedad irracional. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad ahora? Reconocer que se tiene la ansiedad.
Del mismo modo como reconoce un drogadicto que es un drogadicto, es el primer paso para poder solucionar su problema. El alcohólico, soy un alcohólico, dice el que tiene problemas con la bebida, realmente soy alcohólico y necesito ayuda porque esta es mi condición actual. El que tiene una emoción descontrolada y destructiva como la ansiedad, debe reconocer que existe esa emoción destructiva. Negar que la tiene no le ayuda en nada al individuo. Debe reconocer que tiene esa enfermedad o esa emoción destructiva. Distinguir entre la ansiedad verdadera y la que es irracional, porque existe un peligro verdadero, existe realmente un peligro, es exagerada la ansiedad o es proporcional al peligro, es provocado por alguna situación real o solamente refleja un complejo de inferioridad y un sentimiento de insuficiencia. Si es provocado por un sentimiento de inadecuación, conviene enfrentarla tomando las medidas convenientes y necesarias. Por ejemplo, prepararse para el matrimonio, el nacimiento de un hijo, dónde vivir, dónde trabajar, etcétera. Si la preocupación es provocada por problemas verdaderos, conviene que la persona los encare y no procure ignorarlos, sino enfrentarlo. El pastor debe señalarle al creyente ansioso que los inagotables recursos divinos se encuentran a su disposición. Centrar también el pensamiento en Dios y no en el problema. Debe aprender a vivir día a día como lo enseñó Jesucristo en los evangelios. La confianza en Dios, sin embargo, no excluye la necesidad de actuar prudentemente a fin de solucionar nuestros problemas, sino que es el medio para quitar la ansiedad destructiva. Bien, se debe orar, confiar en Dios, pero se debe actuar también para solucionar los problemas. Si el problema es falta de trabajo, por ejemplo, o los bajos ingresos económicos, oro al Señor para que me dé un buen trabajo y así tener mejores entradas económicas, debo hacer algo porque no basta la oración si esta no va acompañada de la acción. La oración va acompañada de la acción. Si yo oro, por ejemplo, por las misiones mundiales, debo comenzar a predicar, enseñar, fomentar, ofrendar para las misiones mundiales. Si oro para la evangelización, debo evangelizar. Y si oro por trabajo, debo salir a buscar trabajo, porque la oración va acompañada siempre de la acción. Acá también, para solucionar un problema de la ansiedad, hay que actuar entonces. Confiar en Dios, pero hay que hacer algo. Hay que actuar prudentemente a fin de solucionar nuestros problemas. La culpa, otra de las emociones destructivas para los creyentes. De toda la forma de sufrimiento mental, tal vez ninguna otra es tan penetrante e intensa como el dolor de la culpa. Aunque el sentimiento de culpa a veces nos aflige, tiene un propósito muy beneficioso. Sirve de aviso de que algo está mal en el alma y en nuestra relación con Dios y también con los hombres. ¿De dónde se origina la culpa? La conciencia es una de ellas. En la conciencia se encuentra la ley moral del ser humano. Nos indica qué está bien, qué está mal, regula nuestro comportamiento. La conciencia es naturalmente sensible en cuanto nos perjudica las relaciones con personas apreciadas y amadas por el individuo. Es la ley moral, es la naturaleza moral. Es parte de la imagen de Dios en nosotros los seres humanos. El niño se siente culpable cuando desobedece a sus padres. Sin embargo, la conciencia por sí sola no es una guía infalible de la conducta humana, ni siempre es la voz de Dios. La conciencia nos juzga según la escala de valores que aceptamos nosotros. David, por ejemplo, no se sentía culpable por estar casado con varias mujeres, pero el creyente no podrá ser polígamo y al mismo tiempo tener la conciencia limpia. Eso no es posible. La Biblia señala que es posible que la conciencia de un creyente falle por no estar bien informada. La conciencia. Me da unos minutos, por favor, mi doctor.
Bien, ahora sí. Estamos hablando acerca de la conciencia. La conciencia puede fallar porque no está bien informada. También la conciencia puede estar herida. La conciencia puede estar contaminada. Puede estar cauterizada. Por esa razón es necesario mantener la conciencia bien informada por medio de la palabra de Dios. La conciencia santificada, dicen los de formación espiritual. Así nosotros podemos tomar decisiones correctas. Y acá también. No es una guía infalible. La conciencia debe estar regulada, informada por medio de la palabra de Dios para regular el tema de la culpa. Hay una culpa también que es ficticia. La culpa se produce por la conciencia y lo otro por la culpa ficticia. Algunos creyentes pasan al altar para ser perdonados, pero no son capaces de experimentar el perdón de Dios. Puede ser que realmente no estén arrepentidos o tal vez dudan de que Dios realmente ha perdonado el pecado. Habría un problema teológico entonces ahí. Dudan de que Dios pueda perdonar el pecado. También la culpa irreal es provocado por predicadores legalistas que ponen pesadas cargas sobre la congregación. Por ejemplo, la forma correcta de vestimenta, femenina o masculina, si puede o no jugar al fútbol, qué más, si puede o no mirar televisión, otra de las culpas ficticias. Las tentaciones, a menos que caiga en ellas, no es pecado, solo es pecado cuando se consuma la tentación. Cristo fue tentado, pero sin pecado. Una de las culpas ficticias, los que más sufren son las hermanas. El aro, por ejemplo, lo más típico de las hermanas, ¿puede usar aro o no puede usar aro? Con respecto a cortarse el cabello, ¿pueden cortarse el cabello o no? ¿Tienen que cortarse el cabello? De teñirse el pelo, ¿se pueden teñir o no se pueden teñir? Bueno, tantas otras cosas con respecto a, a las hermanas. En el caso de los varones, de ir al cine, por ejemplo, de jugar a la pelota. Algunas predicaciones legalistas, como por ejemplo uno que decía, no hay que ir al mar porque los que van al mar están muertos espiritualmente, porque la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. Entonces él prohibía a su gente ir al mar. Qué terrible, ¿eh? Es una culpa ficticia. No sé, mi pastor Jaime, si conoce otro ejemplo de enseñanza que siembra culpa ficticia, donde no es real la culpa. O por lo menos esa acción que se condena no es considerada como pecado en la Biblia. Está muteado mi pastor Jaime. No sé si estará hablando, porque si está hablando está muteado. Bueno, debe tener problema de señal. Bueno, estamos hablando de la culpa ficticia. El- es provocado por algunas enseñanzas legalistas como esta de no ir al mar, por ejemplo, o de condenar la recreación y el salir de vacaciones con la familia. Manifestaciones y reacciones de culpa. ¿Cómo solucionan las personas su sentimiento de culpa? Autocastigándose, por medio de compensación también, proyectando sus faltas en otros. Las personas cargadas de culpa se sienten ansiosas, cansadas, deprimidas, algunas sufren de dolores de cabeza, de otros síntomas físicos. Hay personas que tratan de arreglarse con su sentimiento de culpa, condenándose exageradamente, odiándose a sí mismas. Muchas personas se sienten especialmente culpables por albergar hostilidad contra sus padres, cónyuges, hijos y otros parientes cercanos. Estaba escuchando una predicación
No, no era predicación, era una oración en Facebook de unos pastores. Un caso tan dramático de un papá que estaba cuidando a su hijo, en la cocina se le derramó un aceite, no, agua caliente en el rostro de su niño y estaba en tratamiento médico para salvarle la vista. El papá pidió la oración porque no soportaba la culpa. Él era el responsable, su hijo estaba a su cuidado y no tuvo la precaución de atender y cuidar a su hijo. Y él dijo que si su hijo no podía volver a ver, él se iba a quitar la vida porque no soportaba esa culpa que tenía. Terrible, ¿ah? Algo así, mi pastor Jaime. ¿Qué, qué le parece una situación como esa? Yo cuando lo escuché, yo no podía ponerme en lugar del papá, lo encontré muy dramático, ¿no? Me gustaría estar en el zapato de ese varón. No sé si era cristiano o no. No dijeron en la oración, solamente estaban pidiendo oración por el papá y por el hijo igual. Está bien. Bueno, ahí se muteó otra vez, quedó muteado otra. Su, su micrófono quedó muteado, mi doctor Jaime. Bueno, el perdón divino tiene ciertos requisitos para ser eficaz. El individuo tiene que reconocer el pecado por lo que realmente es, claro que sí, es una rebelión contra Dios. Es preciso sacar a la luz el pecado y no procurar reprimirlo. El perdón divino se basa en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, que limpia, lava todo pecado. El perdón divino restaura cabalmente al consultante a la aceptación incondicional de Dios. Aconsejamiento de los que se sienten culpables. Aceptar incondicionalmente al aconsejado cargado de culpa. El pastor debe animarlo a hablar literalmente acerca de sus faltas, no condenándolo ni consolándolo prematuramente, sino dándole el tiempo para que el arrepentimiento haga su obra completa. Mi doctor Jaime iba a decir algo. No, hermano, es que se me da onda. Y aquí Ah, se va al internet. perfecto. Ya. Ok, ok. Muy bien. El pastor también debe escuchar la confesión del asesorado No, con pero igual lo comprensión. escucho de repente. Ok, listo. Bueno, igual va a quedar grabado esto, ahí lo envío. El, el pastor debe escuchar la confesión del asesorado con comprensión, pero a la vez debe resistir la tentación de indagar detalles de pecados tan íntimos como la inmoralidad, por ejemplo. Si lo hace, el asesorado se dará cuenta de que el consejero está motivado por una curiosidad morbosa, más bien que por la compasión cristiana, pero debe escuchar con comprensión. Conviene que el consejero reconozca la forma destructiva de confesión. Es posible que algunas personas solo confiesen sus faltas menos graves, escondiendo las causas verdaderas por la que necesita acompañamiento espiritual. El pastor en este caso debe guiar al aconsejado para que éste reconozca cuál es la verdadera culpa que esconde. En otros casos, algunas personas exageran sus culpas, otras, una y otra vez, confiesan su culpa, pero para autocastigarse a sí mismas. Otros emplean la confesión como sustituto verdadero del arrepentimiento porque realmente no se quieren arrepentir, sino que quieren aliviar su pecado confesándolo una y otra vez, pero nunca lo abandonan. Eso no es arrepentimiento, eso es simplemente un sustituto del arrepentimiento verdadero. Es aconsejable que la persona que ha ofendido a otra, si ésta ya no existe, se confiese a un sustituto. Esto es lo que se registra en los libros de consejería. Cuando la persona a la cual se ha ofendido ya no existe o está en otra parte, entonces, se confiesa y se pide perdón a un sustituto.
Aunque está registrado en los textos, lo más probable que provenga de la psicología o alguien que lo haya establecido así, pero en la Biblia no encuentro un caso donde se pida disculpa a un sustituto cuando la persona ya no esté. Es verdad que nosotros utilizamos libros, investigaciones, dialogamos con disciplinas de la sociología, la antropología, la psicología, para el trabajo ministerial, las misiones, la evangelización, el hacer iglesia, pero siempre debe estar de acuerdo conforme con las Sagradas Escrituras. Pero yo que recuerdo, quizás esté equivocado, alguien me puede indicar algún texto bíblico, porque puede ser que esté, yo no recuerdo ahora, donde se pida perdón a un sustituto cuando la persona ya no existe. Por lo menos yo no recuerdo que en la Biblia exista un episodio como ese, un caso como eso. En nuestras prácticas deben ser bíblicas. Si no está la Biblia, tendríamos un problema ahí. Sería una práctica antibíblica entonces. Si es práctico, se calma las emociones, el estado y la culpabilidad de las personas realizando ese procedimiento de pedir perdón a un sustituto, pero no es suficiente el hecho de que funcione porque el método nuestro no es pragmático, sino que es bíblico. Por lo tanto, ese problema tendríamos con este punto 4 de pedir perdón cuando la persona a ofendir no está, confesárselo a un sustituto. Ahí habría un problema. Por lo menos lo que logro ver yo ahí en ese punto 4. A las personas súper sensibles por sus faltas conviene enseñarles que nadie es perfecto. Claro, porque todos somos pecadores, algunos pecados son más escandalosos, otros menos escandalosos, algunos pecados son visibles, otros pecados son invisibles, algunos pecados son condenables para la sociedad, pero otros pasan desapercibidos, son imperceptibles, porque son íntimos, están ahí en el corazón, uno de ellos el orgullo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se puede saber? Eh, Solamente exteriormente alguien lo puede ver, pero uno mismo es complejo de revisarse. El tema del orgullo puede ser también un orgullo espiritual, más complejo de verlo todavía, es decir, sentirse superior espiritualmente a otro. Es mucho más difícil ese tipo de pecado. El, el legalismo produce eso también, de sentirse más puro, más santo que los otros. Igual son pecados, más que otros. Por lo tanto, todos somos pecadores en ese sentido. Eso alivia también al saber, al darse cuenta de esa situación, esa realidad de todos los seres humanos, incluso los creyentes, ya alivia un poco la carga de la culpa ficticia o esa culpa exacerbada que existe. Muy bien, hemos concluido esta clase número 16. Hemos trabajado la clase 15, 16, la clase 15. Estuvimos viendo la sexualidad humana, en la clase 16, los diversos tipos de emociones destructivas y cómo controlarlas.